Y si te dijera que ya no te quieren ahí y tú sigues insistiendo, mírate. Estás agotado de dar, de esperar, de buscar atención donde solo hay desprecio, indiferencia o silencio. No se trata de que no valgas. Se trata de que estás en el lugar equivocado, con la gente equivocada, en el momento perfecto para desaparecer. Este video es para ti. Sí, tú. El que ha dado todo por una relación que ya no tiene sentido. El que se parte el alma por unos hijos que lo ignoran, por una familia que lo humilla, por amistades que lo usan y lo olvidan. El que siente que no importa, aunque siempre está ahí para todos. Quédate hasta el final de este video, porque vamos a desmontar esa mentira que te ha tenido atrapado por años. Esa idea de que amar es aguantar, que ser bueno es callar, que insistir es ser leal. No más. Y te lo prometo, si escuchas esto hasta el final, vas a empezar a ver tu vida desde otro lugar. Vas a dejar de suplicar, vas a empezar a elegirte a ti, y desde ese lugar vas a comenzar a atraer a todas las personas que quieres. Y ahora, antes de seguir, necesito que hagas algo contigo mismo. Ve a los comentarios y escribe: tengo derecho a desaparecer donde ya no me quieren. Sí, escríbelo. No porque sea una frase bonita, sino porque escribirlo es un acto de reprogramación mental. Cuando lo escribes, tu cerebro lo registra como una verdad. Cuando lo declaras, tu alma se alinea con esa decisión. Cuando lo compartes, te estás eligiendo a ti. Y si este mensaje te está tocando algo por dentro, no te lo guardes. Dale me gusta y compártelo ahora mismo, porque allá afuera hay alguien que también necesita escuchar esto. Comencemos. Prepárate para fortalecer tu mente y transformar tu vida. Descubre nuestro nuevo ebook, El silencio del alma. Meditaciones estoicas para una vida serena. Obtén tu copia ahora mismo. Te dejo el link en los comentarios. Comienza tu viaje hacia una vida más plena y consciente. No te lo pierdas. Capítulo 1. Te han hecho sentir que molestas. Te han hecho sentir que molestas, pero tú solo querías ser amado. ¿Alguna vez te has sentido una carga? Como si tu presencia incomodara, como si siempre estuvieras pidiendo algo, aunque en realidad solo querías lo básico: un poco de amor, un poco de atención, un poco de respeto. Es duro, ¿no? Te voy a decir algo que tal vez nadie se ha atrevido a decirte hasta hoy. No estás pidiendo de más. No eres difícil de amar, simplemente estás herido. Y esa herida no se formó de un día para otro. Es una herida que se fue abriendo lentamente cada vez que fuiste ignorado, cada vez que te rechazaron, cada vez que diste más de lo que recibiste, esperando que algún día te miraran con los mismos ojos con los que tú mirabas. Si esto te suena, escribe en los comentarios: me ha pasado. No estás solo. Desde que somos pequeños, nos enseñan que el amor todo lo puede, que si insistes lo suficiente las cosas cambian, que si das lo mejor de ti, vas a ser correspondido. Pero nadie te prepara para la realidad de que hay personas que simplemente no quieren lo que tú das, aunque sea amor sincero, y que muchas veces cuanto más insistes, más pequeño te vuelves. El estoicismo dice algo muy simple: no sufras por lo que no depende de ti. ¿Y sabes que no depende de ti? Que te quieran, que te valoren, que te elijan. Depende de ti dar, depende de ti mostrarte. Pero cuando del otro lado no hay respuesta, lo más sabio no es dar más, es detenerte. Porque cuando sigues insistiendo, terminas convertido en alguien que ni tú reconoces. Te desgastas, te vacías, te agotas, te haces pequeño para encajar, callas para no molestar, aceptas migajas porque ya no te atreves a pedir pan. Y lo más peligroso de todo esto es que comienzas a creer que eso es lo normal, pero no lo es. Tu necesidad de amor es legítima. Tu deseo de pertenecer es humano. No tienes que avergonzarte por eso. Lo que sí debes preguntarte es por qué sigues intentando llenar ese vacío en los mismos lugares que ya te dejaron claro que no tienen nada para darte. Y ahí es donde entra el estoicismo. No como una filosofía lejana de hombres con túnicas hablando en latín, sino como una herramienta práctica. El estoicismo te enseña a reconocer qué está en tus manos y qué no. Y cuando insistes en personas, en relaciones o en vínculos que no te corresponden, estás ignorando la parte más importante de tu poder, la de retirarte a tiempo. Quedarte esperando amor donde solo hay silencio no es fidelidad, es negación. Seguir demostrando tu valor a quien no lo ve
no es perseverancia, es abandono propio. Estás dejando tu dignidad en manos de personas que ya demostraron que no saben cuidarla. Y lo peor es que muchas veces eso se disfraza de esperanza. Es que algún día se va a dar cuenta. Es que si le demuestro cuánto lo amo. Es que si tengo más paciencia. Number, no necesitas probarle a nadie tu valor. Solo alguien que no lo ve necesita que se lo demuestren. Y tú no estás aquí para convencer. Estás aquí para compartirte con quienes ya están disponibles. ¿Te ha pasado que incluso cuando das todo sientes que no es suficiente? ¿Que estás constantemente esforzándote por gustar, por encajar, por ser aceptado y aún así terminas siendo el último en la lista? Déjame decirte esto, y quiero que lo recuerdes bien. Cuando te hacen sentir que estorbas, es momento de irte, no de esforzarte más. Mira, yo no vengo a decirte que dejes de amar. Vengo a decirte que dejes de desgastarte, porque cuando tú no pones límites, el mundo no los pone por ti. Y cuando tú no te das valor, los demás tampoco lo harán. Hay una línea invisible que marca la diferencia entre amar y humillarse. Y si tú no la identificas, vas a pasar tu vida entregando todo tu ser a personas que no saben qué hacer con él. No confundas insistencia con amor. El amor se ofrece, no se mendiga. Y si la única forma de tenerlo es rogarlo, entonces no es amor. Es dependencia, es miedo a estar solo. A veces, el verdadero amor propio no se ve como una frase bonita en el espejo. Se ve como apagar el teléfono, salir de ese grupo, dejar de escribirle, dejar de esperar. Se ve como silencio, se ve como distancia, se ve como irte. Y en ese irte, tal vez por primera vez en mucho tiempo, vas a escuchar algo que nadie te ha dicho últimamente, que tú también mereces ser elegido, no por lo que das, sino por quién eres. Si esto resuena contigo, escribe en los comentarios: estoy listo para irme con dignidad. Esa frase puede ser el inicio de tu cambio. No te vayas aún. Lo que viene en el siguiente capítulo te va a confrontar aún más. Vamos a hablar de algo que muchos disfrazan de nobleza, pero en realidad es la forma más silenciosa de romperte por dentro. Rogarle a alguien que te quiera. Suscríbete si sientes que este mensaje es para ti. Y recuerda, a veces el acto más fuerte no es quedarse, es saber desaparecer en el momento correcto. Capítulo 2. Amar no es rogar. Insistir es traicionarte a ti mismo. Hay algo que nadie te enseña a tiempo. No todo lo que duele es amor, y no todo lo que insistes termina valiendo la pena. Es muy fácil confundir amor con apego, lealtad con obsesión y entrega con dependencia emocional. Uno empieza creyendo que el amor lo puede todo, que si das suficiente, si esperas con paciencia, si te sacrificas, si insistes, tarde o temprano la otra persona va a notar tu valor. Pero hay una realidad que no puedes seguir evitando. A veces cuanto más insistes, más te pierdes, más te rompes, más te alejas de ti. El estoicismo tiene una premisa sencilla, pero poderosa. Hay cosas que no dependen de ti. No importa cuánto ames, cuánto esperes, cuánto te esfuerces. Si la otra persona no está disponible emocionalmente, no lo puedes forzar. Y seguir insistiendo en ese tipo de vínculo solo te arrastra a un lugar donde ya no se trata de amor, sino de necesidad. Te estás quedando porque no sabes cómo estar sin eso, no porque esa relación te esté haciendo bien. Lo que pasa es que nadie quiere admitir que está rogando. Preferimos llamarlo perseverancia, lucha, esperanza. Nos decimos que es cuestión de tiempo, que solo falta una conversación más, una prueba más de amor, un acto más de entrega, y mientras esperamos ese momento en el que nos valoren, nos vamos dejando a un lado. Vamos aplastando nuestra dignidad en nombre de una ilusión que en el fondo ya sabemos que no va a suceder, porque cuando alguien quiere estar contigo, lo hace. No necesita que le ruegues, no se hace el difícil, no responde con indiferencia. Cuando alguien te quiere, lo sientes. Punto. Quiero que te preguntes esto ahora mismo. ¿Estás amando o estás rogando? ¿Estás dando porque quieres o porque estás esperando que te devuelvan algo? ¿Estás quedándote por amor o por miedo a estar solo? Es muy importante que te respondas con honestidad. No conmigo, contigo. Y si sientes que estás atrapado en una dinámica en la que constantemente estás esperando que el otro cambie, que te reconozca, que te elija, entonces es hora de abrir los ojos. Estás insistiendo donde ya no hay espacio para ti.
Mucha gente se aferra a relaciones rotas porque tiene miedo de lo que viene después. Y es normal. La incertidumbre da miedo. Pero quiero que pienses en esto. ¿Cuánto más vas a posponer tu paz por una compañía que te hace sentir insuficiente? ¿Cuántas veces más vas a quedarte en un lugar donde tienes que mendigar cariño? Eso no es amor, es vacío. Y cuanto más lo alimentas, más profundo se vuelve. Epicteto decía que la libertad comienza cuando dejamos de preocuparnos por lo que no podemos controlar. Y tú no puedes controlar si alguien te ama. Puedes mostrarte, puedes entregar, puedes abrir tu corazón, pero si la otra persona no lo recibe, no hay más que hacer. El verdadero poder está en soltar sin odio, sin resentimiento, con la frente en alto. Porque cuando decides dejar de insistir, no estás perdiendo. Estás eligiendo no seguir dándote donde ya no hay reciprocidad. Te lo voy a decir sin vueltas. Si tienes que convencer a alguien de que mereces ser amado, entonces no es ahí. Si cada mensaje que envías pesa como una piedra en el estómago, si cada vez que te responde, lo hace con frialdad, si sientes que tú sostienes la relación solo con tus ganas, entonces estás traicionándote a ti mismo y nadie va a venir a rescatarte de eso. Solo tú puedes parar. Hay una idea muy dañina que nos metieron desde chicos, que si un amor no funciona, es porque no lo intentaste lo suficiente. Pero eso es falso. A veces un amor no funciona porque simplemente no es correspondido, no es mutuo, no hay conexión real. Y no importa cuánto des, cuán puro sea tu corazón o cuánto estés dispuesto a aguantar. Hay puertas que no se abren, no porque te falte la llave, sino porque no son tuyas. Y cuanto antes lo aceptes, antes vas a dejar de golpearte contra ellas. Quiero que escribas en los comentarios si te nace esta frase. Ya no insisto donde no me abren la puerta. Escríbelo no para mí, sino para ti, para recordártelo cada vez que el impulso de volver a rogar aparezca disfrazado de amor, para leerte cuando sientas que te estás olvidando de tu valor por estar esperando mensajes que no llegan, actitudes que no cambian, abrazos que no se dan. Si te identificas con esto, no te castigues. Todos hemos pasado por ahí. Todos hemos amado desde la necesidad alguna vez, pero la diferencia está en decidir. Capítulo 3. El ego no quiere irse, la dignidad sí. Hay una batalla silenciosa que todos enfrentamos cuando estamos en una relación que nos desgasta. Una lucha que no se ve desde fuera, pero que por dentro se siente como un nudo constante en el pecho. Es esa guerra entre dos voces que te tiran en direcciones opuestas. Una te dice, aguanta un poco más, ya vendrá el cambio, ya se dará cuenta de lo que vales. Y la otra te grita con fuerza, ya no te quieren, ya no es tu lugar, vete. Esa pelea interna es la lucha entre el ego y la dignidad. El ego quiere quedarse, quiere ganar, quiere que la historia termine como tú querías, como tú soñaste. No le importa cuánto te cueste, no le importa cuánto tengas que esperar o cuánto tengas que cambiarte a ti mismo para que todo encaje. El ego solo quiere salirse con la suya, quiere ese cierre perfecto, quiere reconocimiento, quiere tener razón, quiere decir, ¿ves? Sí, valía la pena. Y por eso se aferra, por eso no suelta, por eso no te deja ir. Pero tu dignidad, esa quiere salir corriendo. Esa está cansada de los silencios, de las humillaciones disfrazadas de bromas, de los desplantes, de la indiferencia. Tu dignidad está harta de justificar lo injustificable, de aceptar menos de lo que mereces, de explicar una y otra vez cosas que solo deberían sentirse sin tanto esfuerzo. Tu dignidad no puede más, pero está atrapada porque el ego es fuerte. El ego no cede fácilmente, y tú estás en medio tratando de sostener algo que te está deshaciendo. El estoicismo enseña que debemos actuar según nuestra naturaleza racional, y eso significa dejar de vivir desde el impulso del ego. Cuando sigues insistiendo en una relación donde ya no hay amor, no estás siendo racional, estás siendo terco. Estás dejando que el orgullo te conduzca, mientras tu paz interior queda pisoteada. Estás entregando tu serenidad a cambio de una ilusión de control, porque eso es lo que el ego busca, control. Quiere controlar la historia, el final, el recuerdo que dejas en el otro. Quiere que te valoren, pero no por amor, sino por orgullo, porque necesita saber que fuiste suficiente. Pero la dignidad no necesita aplausos, no necesita finales felices, solo necesita paz.
La dignidad no quiere tener razón, quiere tranquilidad, quiere mirar atrás sin vergüenza, sin resentimientos, y poder decir, me fui cuando entendí que quedarme era perderme a mí. ¿Tú puedes decir eso? ¿Puedes decir que seguir en esa relación, en ese vínculo, en esa insistencia te hace bien? ¿O estás ahí porque no sabes cómo rendirte sin sentirte un fracasado? Escríbelo si te nace. Estoy cansado de pelear conmigo mismo. Y si te animas, también escribe, quiero elegir mi dignidad esta vez. Tal vez sea la primera vez que lo dices en voz alta y puede ser el principio de un cambio profundo. Mucha gente confunde rendirse con perder, y eso es parte del engaño del ego. El ego dice que si te vas pierdes, que si sueltas fracasas, que si dejas de insistir es porque no lo intentaste lo suficiente. Pero el estoicismo no habla de ganar o perder, habla de equilibrio interior, de libertad. Y a veces, la libertad solo llega cuando dejas de batallar por algo que ya no existe. No es rendición, es claridad. Hay amores que no terminan, se agotan. Hay vínculos que no se rompen, se marchitan. Y tú, por más que riegues una planta seca, no vas a revivirla si ya no tiene raíz. Y está bien aceptarlo. No todo amor es para siempre. No toda historia tiene que acabar bien para haber tenido sentido. Algunas simplemente terminan y punto. Lo importante es que tú no termines contigo, que no te abandones por seguir en algo que ya te abandonó a ti, que no te pierdas por alguien que ya dejó de buscarte, que no vendas tu dignidad por una mínima validación. Hay una señal muy clara de que estás atrapado en el ego. Todo el tiempo estás pensando en lo que el otro va a pensar si te vas, si se va a dar cuenta, si va a reaccionar, si te va a extrañar. Estás más pendiente del efecto de tu ausencia que del daño de tu presencia. Esperas que tu ausencia duela más que lo que dolió tu entrega. Pero déjame decirte algo, con toda la franqueza posible. Si te vas pensando en cómo te recordarán, aún no te has ido y aún no has sanado. Porque irse con dignidad no es un acto para el otro, es un acto para ti. Cuando dejes de pensar en lo que el otro sentirá y empieces a enfocarte en cómo te estás sintiendo tú, ahí comienza tu liberación. Ahí empieza a tomar fuerza tu dignidad. No es fácil, lo sé, pero también sé que ya estás cansado de esta pelea interna. Sé que ya lo intentaste todo, y sé que en el fondo, muy en el fondo ya sabes que es momento de soltar. Pero no lo haces porque crees que si sueltas pierdes, que si te vas pierdes, que si no insistes más pierdes. Y no te das cuenta de que la verdadera pérdida ya ocurrió hace tiempo, cuando empezaste a traicionar. Capítulo 4. Ahora te toca a ti cuidarte como nadie lo hizo. En algún punto te va a pasar. No sabrás cómo describirlo, pero va a llegar ese momento en el que ya no te dolerá tanto que no te contesten, que no te valoren, que no te elijan. Ese momento en el que ya no vas a tener ganas de escribir, de explicar, de justificarte. No es porque hayas dejado de amar, es porque por fin empezaste a amarte a ti. Y ese punto marca un antes y un después. No se nota desde fuera, pero por dentro es como si algo se rompiera y al romperse se acomodara. Ese día te vas a sentar contigo mismo y vas a reconocer algo que siempre supiste, pero nunca quisiste aceptar. Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a tratarte como tú esperabas que te trataran si tú mismo no empiezas a hacerlo. Y lo que al principio suena triste, poco a poco se vuelve liberador, porque te das cuenta de que no necesitas seguir esperando que alguien llegue para darte lo que tú mismo puedes comenzar a darte. Todo este tiempo insististe porque querías amor, porque pensaste que si lo dabas todo lo recibirías. Pero lo que nadie te dijo es que muchas veces el que más ama es el que más se olvida de sí mismo. Y ahí es donde empiezas a traicionarte sin darte cuenta. Te anulas para que el otro no se incomode. Te callas para no perderlo. Aceptas cosas que te duelen con tal de no estar solo. Te acostumbras a poner la felicidad de los demás por encima de la tuya, como si fuera tu deber cargar con el mundo, pero ya no. Ahora te toca a ti. El estoicismo nos recuerda que debemos vivir conforme a la virtud, y una de las virtudes más olvidadas es el respeto por uno mismo. No el respeto de palabras bonitas en el espejo, sino el respeto real. El de cuidar tu energía, el de poner límites, el de no seguir dándote donde no hay reciprocidad. Es fácil hablar de amor propio,
Pero practicarlo es otra historia, porque implica soltar lo que te da compañía pero no paz. Implica decir no cuando estás acostumbrado a decir siempre que sí. Implica decepcionar a los demás para por fin dejar de decepcionarte a ti. Tal vez sientas culpa cuando empieces a hacerlo. Culpa por no responder ese mensaje. Culpa por no estar siempre disponible. Culpa por decir que no vas a seguir aguantando. Pero te tengo una noticia. Esa culpa no es real. Es una consecuencia de haber vivido demasiado tiempo creyendo que tu valor estaba en cuánto soportabas, cuánto dabas, cuánto aguantabas. Esa culpa es el eco de una vida que ya no quieres vivir. Y es en ese punto donde todo cambia. Cuando entiendes que no eres egoísta por priorizarte, que no estás abandonando a nadie por elegirte a ti, que no eres una mala persona por poner distancia. Estás siendo coherente. Estás recuperando tu centro. Estás empezando, por primera vez, a tratarte como siempre esperaste que los demás te trataran. Te quiero hacer una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Te estás cuidando de la misma forma en que cuidaste a quienes te rompieron? Piénsalo. Todo el amor, la atención, la comprensión que ofreciste, ¿dónde está ahora? ¿A quién se la estás dando? Si no es a ti, entonces todavía estás repitiendo el mismo patrón, pero con otro nombre. Y la historia no va a cambiar hasta que tú cambies el protagonista. Ya no más el salvador, ya no más el que se queda siempre. Ahora te toca a ti. Escribe en los comentarios si sientes que has estado descuidándote por sostener vínculos que solo existen cuando tú los empujas. Escribe, me toca a mí. Tal vez te cueste al principio, tal vez no sepas por dónde empezar, pero no necesitas tenerlo todo claro. Solo necesitas una decisión, la de no volver a olvidarte por nadie. Vas a ver cómo poco a poco se te van cayendo esas ganas de rogar, de insistir, de estar donde no te llaman. Ya no desde el resentimiento, sino desde la conciencia, desde la calma. Porque entiendes que tú también mereces cuidado, descanso, ternura. Que no puedes seguir esperando que los demás te den lo que tú mismo no te has atrevido a ofrecerte. Los estoicos decían que no hay peor esclavitud que la de estar dominado por las pasiones. Y tú has vivido demasiado tiempo esclavizado por una necesidad de amor que te ha hecho aceptar menos de lo que mereces. Pero ahora, al dejar de insistir, al retirarte, estás rompiendo esas cadenas. Estás aprendiendo a amar sin dejar de amarte. Estás practicando el desapego, no como frialdad, sino como libertad emocional. Y no, esto no significa que vas a dejar de querer a las personas. Significa que no vas a quererlas a costa de ti, que no vas a quedarte en lugares donde ya no puedes crecer, que no vas a seguir buscando aprobación donde ya fuiste rechazado, porque entendiste que tu valor no aumenta cuando te aceptan, ni disminuye. Capítulo 5. Los que no te valoran. 5. Los que no te valoran sentirán tu ausencia como nunca sintieron tu presencia. Cuando insistes en algo que no te corresponde, lo más común es que te sientas obligado a dar explicaciones, a justificar tu partida, a intentar convencer a quien no quiere escuchar. Pero déjame decirte algo que puede cambiar la manera en que ves todo esto. Desaparecer sin dar explicaciones es un acto de poder. Es una forma de recuperar tu libertad y tu paz sin quedar atrapado en discusiones que no llevan a nada. El ego quiere que justifiques cada paso, que sufras cada rechazo, que te desgastes defendiendo tu decisión. Quiere que vuelvas una y otra vez para escuchar un «por favor, quédate», aunque solo sea por lástima o por costumbre. Pero la dignidad, esa voz interna que te hace sentir en calma, te invita a hacer algo diferente. Te invita a cerrar la puerta sin mirar atrás, sin darte explicaciones, sin esperar que te entiendan. El estoicismo enseña que no todo en la vida merece una reacción. A veces la mejor respuesta es el silencio, porque el silencio no es ausencia, es presencia fuerte, es un mensaje claro. Yo sé cuánto valgo y no necesito justificar mi valor ante nadie. Desaparecer en el momento correcto significa entender que tus acciones no necesitan ser aprobadas ni comprendidas por otros. Simplemente son tuyas. Son actos de amor propio. Imagina lo liberador que es dejar de estar pendiente de qué dirán, qué pensarán o qué sentirán los demás cuando te alejes. Imagina que no tienes que cargar con la culpa de dejar ir
porque dejaste ir para no perderte. Eso no es egoísmo, es madurez emocional. Es entender que la única persona que está contigo todo el tiempo eres tú y mereces cuidarte con respeto. Te invito a que escribas en los comentarios esta frase: mi silencio es mi poder. Escríbelo no solo para reafirmarte, sino para que sea un recordatorio en los momentos en que la tentación de explicar y rogar aparezca, porque ahí estará esa voz diciéndote que no necesitas probar nada, que tu valor no depende de la opinión ajena. ¿Sabes qué pasa cuando empiezas a desaparecer sin dar explicaciones? Que quienes no te valoraban comienzan a sentir un vacío inesperado, y no porque te hayan extrañado, sino porque se dieron cuenta demasiado tarde de que tu presencia era un regalo que ellos no supieron apreciar. Pero a ti ya no te importa. Ya no te quedas esperando esa reacción ni buscando ese reconocimiento. Has cambiado el por favor quédate por un adiós. Gracias por todo lo que aprendí. No es fácil soltar así, sin cadenas, sin demandas, sin despedidas largas, pero es justo ahí donde está el poder más profundo. Porque cuando decides desaparecer sin explicaciones, estás poniendo un límite definitivo. Estás diciendo que no aceptas menos de lo que mereces, sin necesidad de levantar la voz o hacer drama. Y eso, créeme, es mucho más fuerte que cualquier palabra. A veces confundimos el silencio con la frialdad o la indiferencia, pero no es eso. El silencio es un acto consciente. Es la decisión firme de no alimentar un fuego que ya no te calienta, sino que te quema. Es el momento en que dices: prefiero estar en paz sin ti, que en guerra conmigo mismo por tu atención. En este proceso vas a sentir miedo, el miedo a la soledad, a lo desconocido, a perder lo que alguna vez fue. Pero el estoicismo nos recuerda que el miedo es una emoción que se vence con razón, que solo nosotros tenemos el poder de decidir qué emociones dejamos dominar. Y en este caso, decidir que tu paz vale más que tu miedo es el acto más valiente que puedes hacer. Así que si estás pensando en desaparecer de una relación que solo te quita energía, recuerda esto: no tienes que dar explicaciones, no tienes que pedir permiso para quererte, no tienes que justificar tu decisión. Tu silencio será tu escudo, tu fortaleza, tu declaración más clara de amor propio. Si este mensaje te está resonando, suscríbete y no te pierdas el próximo capítulo, donde hablaremos de la libertad que se encuentra al soltar y por qué desaparecer a tiempo es un regalo que te haces a ti mismo. Nos vemos ahí. Capítulo 6. Cuando das todo y te devuelven migajas. No es amor, es abuso emocional. A veces la vida te pone frente a una verdad incómoda. Insistir cuando no te quieren, aferrarte a algo que no te da paz, no es valentía, es sufrimiento. Y lo peor es que la mayoría ni siquiera sabe que está atrapada en esa cárcel invisible, construida con promesas rotas, excusas y esperanzas que se desvanecen. Existes porque crees que si dejas ir perderás algo valioso, que si te vas serás un fracaso, que si desapareces serás olvidado. Pero, ¿qué pasa si te digo que en realidad lo que pierdes cuando te quedas donde no te quieren es a ti mismo? Dejar ir no es fácil. Nadie te lo ha enseñado realmente. La sociedad, la cultura, incluso nuestras propias emociones nos empujan a pelear hasta el final, a insistir, a no rendirnos nunca. Pero hay una diferencia enorme entre luchar por algo que vale la pena y desgastarte en una batalla perdida. El estoicismo, esa filosofía antigua que hoy parece más vigente que nunca, nos invita a usar la razón para decidir qué merece nuestra energía y qué no. A entender que la verdadera fortaleza está en soltar aquello que no podemos controlar, en aceptar lo que no depende de nosotros y en dirigir nuestra atención hacia lo que sí podemos cambiar. Nuestra actitud, nuestra elección, nuestra paz interior. Cuando sigues insistiendo en algo que no te corresponde, cuando estás renunciando a la libertad más valiosa que tienes, la de elegir tu bienestar, te conviertes en prisionero de una historia que alguien más escribió para ti. Y eso duele. Duele porque empiezas a creer que tu valor depende del amor que recibes, del reconocimiento que buscas, de la atención que mendigas. Pero el verdadero valor está en tu interior.
Siempre ha estado ahí, aunque a veces no puedas verlo por el dolor y la confusión. Dejar ir no significa olvidar ni negar lo que sentiste. No es borrar la historia ni hacer como si nada hubiera pasado. Es reconocer la realidad tal cual es, sin adornos ni negaciones. Es aceptar que no todos los amores son para siempre, que no todas las personas merecen tu tiempo y tu energía, que no todos los vínculos te fortalecen. Y con esa aceptación viene la liberación. La liberación de dejar de cargar con un peso que no te pertenece, de soltar la carga emocional que te ha estado consumiendo sin darte cuenta. La libertad que obtienes al dejar ir es mucho más que un alivio momentáneo. Es un acto profundo de amor propio. Es la decisión consciente de priorizar tu bienestar por encima de las expectativas ajenas, de las dudas, del miedo a la soledad. Porque sí puede dar miedo soltar, puede doler, puede parecer que te estás quedando sin nada, pero en realidad estás abriendo espacio para algo mejor. Para una vida donde tú eres el protagonista, no un espectador que solo espera ser aceptado. Esta libertad es un renacer, un reencontrarte contigo mismo, con tu esencia. Descubre cómo dominar tu mente y liberar todo tu potencial. En nuestro ebook, El Poder de la Mente, aprenderás estrategias prácticas para superar tus límites, fortalecer tu enfoque y transformar tu mentalidad en una herramienta imparable hacia el éxito. Haz clic en el primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Con esa parte de ti que no necesita la aprobación de nadie para sentirse valiosa. La oportunidad de mirar hacia adelante sin cargas del pasado, sin fantasmas que te persigan, sin cadenas invisibles que te aten a lo que ya no te sirve. Y aunque el camino no sea fácil, aunque a veces quieras volver a insistir, a pedir otra oportunidad, a justificar lo injustificable, el estoicismo te recuerda que la serenidad y la fortaleza vienen de la aceptación y del desapego. No existe un manual para dejar ir sin sufrir, ni una receta mágica que haga que el dolor desaparezca de inmediato. Pero sí existe la posibilidad de aprender a convivir con ese dolor, de entender que es parte del proceso de sanación, de transformación, de que cada vez que decides soltar estás un paso más cerca de ser libre. Libre para elegir, libre para amar sin miedo, libre para construir una vida donde no tengas que mendigar afecto, ni estar esperando que otros te reconozcan. Quiero que te hagas una pregunta muy honesta. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir cargando con algo que solo te lastima? ¿Cuánto tiempo vas a seguir intentando ser parte de algo que no quiere que estés? Porque la respuesta no está afuera. No la vas a encontrar en otra persona ni en su actitud. Está dentro de ti, en esa decisión que estás a punto de tomar, en ese momento en que decides que tu paz vale más que cualquier relación, que tu dignidad es más importante que una disculpa, que tu felicidad no depende de la presencia de alguien que no te valora. Si llegaste hasta aquí, te invito a escribir en los comentarios: estoy listo para buscar mi libertad. No importa si ahora mismo no sabes cómo ni cuándo. Lo importante es que reconozcas ese deseo, esa llama que aún arde dentro de ti y que te dice que mereces algo mejor, que mereces cuidar de ti como nadie más lo hará. El estoicismo nos enseña que no tenemos control sobre lo que otros hacen, ni sobre sus sentimientos o decisiones. Lo único que podemos controlar es nuestra mente, nuestra actitud, nuestra voluntad. Y cuando decides dejar ir, estás tomando el control más poderoso que existe, el control sobre ti mismo. Por eso dejar ir es más que un acto de renuncia, es un acto de poder. Poder para elegir tu camino, para escribir tu historia, para construir un futuro donde la paz y la serenidad sean tus compañeros constantes. No es fácil, lo sé, no es rápido, lo sé, pero es necesario. Y te prometo que cuando lo hagas, te vas a sentir más vivo, más libre, más tú. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo video. A continuación, vamos a hablar de cómo el desapego, lejos de ser frío o distante, es la forma más pura de amor propio que puedes practicar. Y cómo desaparecer en el momento justo es la mayor muestra de respeto que puedes darte a ti mismo. Nos vemos ahí. Capítulo 7. El cuerpo lo sabe antes que tú. Cuando alguien habla de desapego, muchas personas piensan que eso significa dejar de importar.
volverse frío o indiferente, como si perder el apego fuera sinónimo de dejar de amar. Sin embargo, el desapego no es la ausencia de amor, sino la forma más profunda y sabia de amar. Amar sin aferrarse, sin necesidad, sin perder la propia esencia en el proceso. El estoicismo nos invita a aceptar que no podemos controlar lo que otros sienten, piensan o deciden. No podemos forzar a nadie a querernos ni a valorar lo que damos. Lo único que está bajo nuestro control es cómo reaccionamos, cómo elegimos sentir y actuar. Esa es la base del desapego, aprender a amar sin que nuestra paz dependa de la respuesta del otro. ¿Te ha pasado que insistes tanto en una relación, en una amistad o en algo que esperas de alguien, que terminas perdiendo la tranquilidad, la dignidad y hasta la autoestima? Eso es lo que sucede cuando confundimos amor con apego. El apego es la necesidad disfrazada de amor. Es esa voz interna que dice, sin esta persona no puedo vivir. Necesito que me quieran para ser feliz. Pero el amor verdadero es libre, es dar sin esperar, es valorar sin poseer, es cuidar sin atar. Amar con desapego es el acto más grande de amor propio que puedes hacer. Significa que reconoces tu valor sin depender del amor ajeno, que te respetas lo suficiente para no permitir que te maltraten o te ignoren, que te amas tanto que no aceptas migajas ni silencios. Es entender que no todos los amores están destinados a quedarse, pero que cada uno deja una enseñanza que te fortalece. Esta idea de desapego suena sencilla en teoría, pero en la práctica es un desafío enorme porque el apego está enraizado en el miedo. Miedo a la soledad, miedo a la incertidumbre, miedo a no ser suficiente, pero aquí entra la filosofía estoica para recordarnos que nada externo tiene poder sobre nuestra felicidad, a menos que se lo permitamos. Que la serenidad y la libertad vienen de aceptar lo que no podemos, cambiar y de soltar lo que nos ata. Imagina, por un momento, que el amor es como un río. Si lo intentas detener, sujetar o poseer, se vuelve turbulento y destructivo. Pero si aprendes a dejarlo fluir, aunque se lleve cosas, también te limpia y renueva. El desapego es dejar que el río siga su curso sin aferrarte a sus aguas. No significa que no ames, significa que respetas el flujo natural de la vida y del corazón. Piensa en las relaciones que has tenido o en esas personas a las que sigues, intentando convencer para que te valoren. ¿Cuántas veces has sentido que luchas solo? ¿Cuántas veces has dejado de lado tu paz por el miedo a perderlos? El desapego te invita a soltar ese miedo, a liberarte de esa necesidad de controlar y de ser aceptado. Te enseña que tu valía no está en manos ajenas, sino en tu capacidad de quererte a ti mismo. Quiero que ahora mismo tomes un momento para reflexionar. ¿Estás amando o estás apegado? ¿Estás buscando compartir tu vida o estás intentando llenar un vacío con alguien que no puede darte lo que necesitas? Es importante ser honesto contigo mismo, porque esa honestidad es el primer paso para sanar y crecer. Escribe en los comentarios la frase, aprendo a amar sin aferrarme. Que esa frase sea tu recordatorio diario, tu mantra para los momentos difíciles. Cuando sientas la tentación de volver a insistir, de pedir una segunda oportunidad, de justificar lo injustificable. Porque el desapego no es cerrar la puerta con enojo, sino abrirla con calma y respeto hacia ti mismo. Además, el desapego no significa que dejes de sentir dolor o tristeza. Es natural que duela soltar, que duela decir adiós a lo que esperabas, a la ilusión que tenías. Pero el estoicismo nos enseña a observar esas emociones sin que nos dominen, a entender que el dolor es temporal y que detrás de ese dolor está la oportunidad de renacer, de reconstruirte más fuerte y más consciente. No hay un camino fácil ni rápido hacia el desapego. Es un proceso que se construye día a día, con decisiones pequeñas pero constantes. Cada vez que eliges no insistir, cada vez que decides no buscar lo que no te quieren dar, cada vez que te hablas con respeto y paciencia, estás practicando el desapego. Cuando logres vivir desde ese lugar, descubrirás que amar sin apego te libera de expectativas que solo generan frustración. Te libera de la ansiedad por el futuro. Te libera de la necesidad de controlar lo incontrolable. En esa libertad,
encontrarás una paz profunda, una felicidad que no depende de otros, sino que nace desde dentro. Si este capítulo te está resonando, suscríbete y activa la campanita para no perderte el siguiente, donde exploraremos cómo la paciencia y la sabiduría estoica te ayudan a elegir el momento justo para desaparecer, sin arrepentimientos y con la cabeza en alto. Nos vemos ahí. Capítulo 8. Desaparecer no es rendirse. Saber cuándo desaparecer no es un acto de desesperación ni de derrota. Al contrario, es una decisión cargada de sabiduría y valentía. Un acto de amor propio que requiere paciencia y mucha claridad mental. No se trata solo de irse, sino de elegir el momento justo para hacerlo. Ese instante en que insistir se vuelve inútil y quedarse se convierte en un lastre que solo te hunde más. El estoicismo nos enseña que la paciencia no es simplemente esperar, sino cómo esperamos. Es mantener la calma y la serenidad en medio de la tormenta sin que las emociones nos nublen el juicio. Paciencia significa observar la realidad con los ojos bien abiertos, sin engañarnos ni engañar a los demás. Significa ser conscientes del desgaste que una situación nos produce y reconocer cuando ya no hay vuelta atrás. Muchas veces seguimos insistiendo por miedo a la soledad o por la esperanza ciega de que algo cambie. Insistimos en relaciones que nos lastiman, en trabajos que nos consumen, en amistades que nos ignoran. Pero el momento de desaparecer llega cuando nos damos cuenta de que seguir ahí solo nos hace más daño. Cuando ese algo o alguien nos roba energía, respeto y alegría, es hora de hacer un alto. Quiero que pienses ahora en una situación que te esté agotando. Puedes identificar señales claras de que ya no vale la pena. Tal vez es ese silencio constante, esa indiferencia que te golpea sin palabras, ese cansancio emocional que te paraliza cada vez que intentas avanzar. Esas son las pistas que el estoicismo nos invita a escuchar con atención. Decidir desaparecer en el momento correcto no es una huida cobarde, es un acto consciente de cuidado hacia ti mismo. Es elegir tu paz mental por encima de la necesidad de controlar o cambiar al otro. Es soltar con dignidad y sin rencores, porque entender que no todo está en tus manos es liberador. El desafío está en no confundirse y desaparecer demasiado pronto, impulsivamente, por miedo o enojo. Aquí entra la paciencia estoica. Esperar lo que tenga sentido esperar, pero sin perder la claridad sobre lo que es justo para ti. No se trata de aguantar hasta el agotamiento, sino de medir tu resistencia, de tener el coraje para soltar cuando llegue el momento. Recuerda que desaparecer no es borrar tu historia ni negar tus sentimientos. Es reconocer que algunas historias no tienen un final. Feliz si te aferras a ellas. Es aceptar que tu felicidad no depende de la presencia o ausencia de otros, sino de la relación que tienes contigo mismo. Escribe en los comentarios: tengo la sabiduría para desaparecer en el momento justo. Esta frase te ayudará a mantenerte alerta y firme, a no caer ni en la terquedad ni en la huida impulsiva. Que sea tu faro cuando dudes si es tiempo de quedarte o de irte. Si este capítulo te ha hecho pensar, no olvides suscribirte y activar la campanita para acompañarnos en el próximo episodio. Ahí te mostraré cómo reconstruir tu vida después de desaparecer, cómo usar ese silencio para reencontrarte y crecer, y por qué desaparecer puede ser el comienzo de tu mejor versión. Nos vemos ahí. Capítulo 9. El poder está en elegir con quién sí. Ya no es tiempo de convencer a nadie. Ese tiempo en el que te desgastabas intentando que alguien cambiara de opinión, que te valorara, que estuviera contigo, ya quedó atrás. Ahora es tiempo de elegir con calma, con conciencia, con dignidad, porque el verdadero poder está en decidir a quién le das tu tiempo, tu energía y tu corazón, no en suplicar atención o cariño. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar a los demás, pero sí podemos controlar nuestras decisiones. Elegir es un acto de libertad y responsabilidad. Significa dejar de estar atrapado en la trampa, de intentar agradar a quienes no quieren estar, y en lugar de eso, abrir espacio para quienes realmente merecen y quieren compartir tu camino. No es egoísmo, es autocuidado.
Cuando insistes con alguien que no te valora, estás entregando tu poder, estás poniendo tu felicidad en manos ajenas y eso solo conduce a la frustración y el dolor. Pero cuando aprendes a elegir con quién sí estar, te colocas a ti mismo en el centro, reconociendo que mereces respeto y amor genuino, migajas ni excusas. Este cambio no es sencillo, porque muchas veces confundimos amor con necesidad o miedo a la soledad. Pensamos que no podemos vivir sin esa persona, sin ese grupo, sin esa relación, pero el estoicismo nos recuerda que la verdadera fortaleza está en la autosuficiencia emocional, en la capacidad de estar bien contigo mismo, sin depender del reconocimiento externo. Piensa en las personas que realmente te suman, que te apoyan sin condiciones, que respetan tus límites y te animan a crecer. ¿Cuántas veces las has dejado de lado intentando complacer a quienes te ignoran o te hieren? Es momento de girar esa balanza y hacer que tu círculo sea un refugio, no una fuente de desgaste. Elegir con quién sí estar también implica aprender a decir no. No a quienes no respetan tus tiempos, no a quienes juegan con tus emociones, no a quienes solo aparecen cuando les conviene. Decir no con firmeza es un acto de amor propio que muchas personas nunca aprenden y que transforma tu vida porque te libera de relaciones tóxicas. Quiero que escribas en los comentarios: elijo con quién sí y libero lo que no suma. Esta frase es un compromiso contigo mismo para no volver a perder tiempo ni energía en quienes no te valoran. Úsala cuando sientas la tentación de insistir, de justificar lo injustificable o de bajar tu dignidad por miedo a estar solo. Recuerda que elegir bien no significa cerrar las puertas para siempre. Significa poner límites claros y proteger tu bienestar. Con el tiempo, si alguien demuestra que ha cambiado y realmente te valora, puedes reconsiderar. Pero la prioridad siempre debe ser tu paz interior. Este es un paso fundamental para transformar tu vida. Cuando empiezas a elegir con conciencia, empiezas a vivir con propósito. Te rodeas de personas que te impulsan, te apoyan y te respetan. Creas un ambiente donde puedes ser auténtico sin miedo, donde tus emociones son bienvenidas y tu crecimiento es celebrado. El poder de elegir con quién sí estar es una de las armas más fuertes que tienes para construir una vida sana y feliz. No lo subestimes. No vuelvas a regalar tu tiempo ni tu amor a quien no lo merece. Tu paz, tu dignidad y tu felicidad dependen de esta decisión. Si este capítulo te ha abierto los ojos, suscríbete y activa la campanita. En el próximo y último capítulo, exploraremos cómo vivir desde esta nueva libertad, cómo mantener tu paz aun cuando el mundo te empuje a caer en viejos patrones y cómo el estoicismo puede ser tu guía para no volver a perder tu poder. Nos vemos ahí. Capítulo 10. Desaparecer es tu renacer. Nunca más vuelvas donde ya te perdiste. Si llegaste hasta aquí, es porque te atreviste a hacer lo que muchos no se atreven jamás. Desaparecer cuando el alma ya no podía más. Irte cuando todo dentro de ti gritaba que ya era suficiente. Y sí, dolió. Te arrancó por dentro, pero también te despertó. Y ahora lo sabes, desaparecer fue tu renacer. Desaparecer no fue rendirte. Fue dejar de pelear por lo que nunca dependió de ti. Fue aceptar que tu valor no se mide por cuánta atención te dan los demás, sino por cuánta dignidad te das tú. Fue abandonar la necesidad de convencer, de rogar, de suplicar amor donde solo había indiferencia o abuso emocional. Fue decir, basta y empezar a escucharte a ti por primera vez en mucho tiempo. Muchos te juzgaron, dijeron que eras frío, egoísta, orgulloso, pero ninguno de ellos estaba ahí en silencio, cada vez que te ibas a dormir preguntándote qué más podías hacer para que te quisieran. Ninguno sentía el nudo en el pecho, el cansancio emocional de dar y no recibir ni siquiera respeto. Desaparecer fue tu forma de sobrevivir y luego de vivir. Y ahora que estás aquí, más claro, más libre, te hago una petición que nace desde el corazón. Nunca más vuelvas donde ya te perdiste. No regreses a lugares donde tu voz fue ignorada, donde tu valor fue negociado, donde tu presencia fue tolerada, pero no celebrada. No te rebajes otra vez a pedir lo que mereces por derecho: amor sano, respeto sincero, conexión real. El estoicismo no nos dice que borremos el pasado, pero sí que lo miremos con objetividad. Y si lo haces,
Verás que no fue un error haberte ido. Fue el único camino posible para recuperar tu centro. Desaparecer no fue una fuga, fue un acto de poder. Fue como soltar una cuerda que solo te estaba quemando las manos. Y aunque al soltarla hubo un vacío, también hubo alivio. Ahora sabes quién eres. Sabes que no vas a permitir nunca más. Sabes qué te hizo caer y qué te ayudó a levantarte. Tienes heridas, sí, pero también tienes herramientas. Y una de las más valiosas es tu nueva capacidad de decidir conscientemente dónde sí y dónde no. ¿Qué puertas abrir? ¿Cuáles cerrar? Y cuáles dejar cerradas para siempre. Sin culpa, sin duda. Quiero que escribas en los comentarios: desaparecer fue mi renacer y no vuelvo a perderme por nadie. Esa frase es más que un cierre. Es tu declaración de libertad. Es tu forma de decirte a ti mismo que esta vez no vas a permitir que nadie te apague, te limite o te deshaga emocionalmente. Porque si aprendiste algo en este viaje, es que tú no estás para insistir en lo que no te quiere, ni para encajar en lo que te desfigura. Estás para construir una vida que tenga sentido con personas que te amen en paz, no con ansiedad. Y eso solo es posible cuando te eliges a ti primero. Ha cambiado. Aunque no lo veas del todo aún, ya no eres la misma persona que un día lloró por no ser suficiente para alguien más. Ahora eres alguien que sabe que su paz no es negociable, que su tiempo es valioso, que su amor no es para quien lo desprecia, sino para quien lo cuida. Mira hacia atrás solo para reconocer cuánto creciste. Mira hacia adelante con calma, sin prisa pero con dirección. Ya no necesitas correr detrás de nadie ni probar nada, porque hoy sabes que quien de verdad quiere estar lo está, sin forzar, sin herir, sin hacerte sentir menos. Y si algún día en el futuro vuelves a sentir esa vieja tentación de insistir, de adaptarte, de tolerar lo intolerable, recuerda esto: no vuelvas donde ya te perdiste. No regreses a las mismas palabras vacías, a los mismos silencios crueles, a los mismos juegos de poder. El precio fue demasiado alto y tú ya pagaste. Este viaje no ha sido sobre desaparecer para siempre del mundo. Ha sido sobre desaparecer de donde estabas perdiendo tu alma, sobre recuperar el control, sobre soltar lo que no era tuyo y sobre prepararte para volver al mundo como una versión más fuerte, más clara y más libre de ti mismo. Gracias por llegar hasta aquí. Si algo de esto te tocó, si algo de esto te abrió los ojos o te ayudó a tomar decisiones, te invito a compartirlo, a comentarlo, a usarlo, porque nadie nos enseña a soltar con dignidad, pero tú lo estás haciendo. Nadie nos enseña a desaparecer sin odio, pero tú estás aprendiendo. Y ahora que sabes cómo hacerlo, ya no hay vuelta atrás. Suscríbete si aún no lo hiciste. Deja tu comentario para seguir conectados y nunca olvides esta verdad: desaparecer fue tu renacer. No vuelvas donde ya te perdiste nunca más. Ahora te dejaré 5 herramientas estoicas imprescindibles que complementan la enseñanza de este video. Quédate y conviértete en un verdadero estoico. Capítulo 11. Observa antes de reaccionar. Todo comienza en un segundo. Alguien te dice algo que no te gusta. Sientes que te están faltando al respeto. Te corrigen frente a otros. Te ignoran. Te contradicen, te cortan en el tráfico. Sientes el fuego subiendo y sin darte cuenta ya estás reaccionando. Levantas la voz, haces un gesto feo, lanzas un comentario hiriente, te retiras con rabia o decides callar, pero por dentro estás explotando. Y después, cuando la emoción baja, llegan las preguntas: ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué no pude controlarme? ¿Por qué siempre termino arrepintiéndome? La verdad es que no es tu culpa del todo. Nuestra mente está diseñada para protegernos. Cuando algo parece una amenaza, el cerebro activa un sistema de defensa. Es automático, rápido, instintivo. Es como una alarma que se enciende, pero el problema es que esa alarma hoy en día se activa con cosas que no son peligros reales. Una palabra maldicha, una crítica leve, una espera en el banco, una discusión tonta. Los sabios estoicos lo sabían muy bien. Decían que el verdadero poder no está en controlar al mundo, sino en aprender a controlarse a uno mismo. Y la herramienta principal para lograrlo es esta: la observación antes de la reacción. Imagina que puedes poner una pausa
entre lo que pasa y lo que haces, como si tuvieras un control remoto con un botón que dice esperar. Ese espacio, ese segundo de conciencia puede cambiar tu vida entera. Cuando observas antes de reaccionar, pasas de ser una víctima de tus impulsos a ser el dueño de tus decisiones. Ya no eres arrastrado por la emoción. La ves, la sientes, pero no te dejas gobernar por ella. Como el capitán que guía su barco en medio de una tormenta sin entregarle el timón al mar. Ahora bien, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo aprender a no explotar? A no contestar mal, a no tomar decisiones en medio del enojo o la tristeza. Aquí te muestro algunos pasos sencillos y poderosos. Primero, reconoce la señal física. Antes de reaccionar, el cuerpo avisa. Tal vez aprietas la mandíbula, el pecho se tensa o el estómago se revuelve. Cada persona tiene su propia señal. Aprende a notar la tuya. Esa señal es como una luz amarilla. Si la ves, puedes frenar antes de llegar al rojo. Segundo, haz una pausa de 3 segundos. Cuando notes la señal, no hagas nada aún. Respira lento, profundo. Cuenta hasta 3 en silencio. 1, 2, 3. Puede parecer poco, pero esos segundos le dan tiempo a tu cerebro para pasar de la reacción al pensamiento. Es el tiempo suficiente para no dejarte llevar. Tercero, nombra lo que sientes, no lo que piensas. Si dices, este tipo es un imbécil, eso es un juicio. Pero si dices, siento rabia, estás describiendo una emoción y al nombrarla la dominas. Lo que se nombra se calma, lo que se juzga se intensifica. Cuarto, hazte una pregunta poderosa. Pregúntate, ¿esto vale mi paz? ¿Qué pasará si no digo nada ahora? Todo esto será importante en una semana. Estas preguntas detienen la tormenta, te devuelven el control, porque no todo merece una reacción, no todo merece tu energía. Quinto, elige responder, no reaccionar. Una reacción es rápida y emocional. Una respuesta es lenta y consciente. No tienes que responder perfecto, solo tienes que elegir desde la calma. A veces eso significa hablar con respeto. A veces es simplemente guardar silencio y seguir tu camino. Te voy a contar una historia. Un hombre iba caminando por una calle muy transitada, cuando otro, sin querer, lo empujó al pasar y le tiró el café encima. El hombre se puso rojo de furia, apretó los puños, iba a gritarle con todo. Pero justo antes de hacerlo, recordó algo que había leído esa mañana. Tú no controlas lo que otros hacen, pero sí lo que haces tú. Cerró los ojos un segundo, respiró, miró al otro hombre que ya estaba pidiendo disculpas con cara de vergüenza, y solo dijo, tranquilo, fue un accidente. Siguió su camino en paz. Ese día su corazón no cargó más rabia y su mente le agradeció. Así funciona la observación. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de mirar con claridad antes de actuar. Porque cuando actúas desde la emoción sin pensar, es como manejar borracho. Puedes terminar dañando a otros o a ti mismo. ¿Te cuesta aplicar esto? Es normal. A todos nos cuesta al principio. Pero puedes practicarlo a diario con pequeñas cosas. Cuando alguien te interrumpe, cuando algo no sale como esperabas, cuando sientes que te están provocando, cada vez que eliges pausar y observar, estás entrenando el músculo de tu mente. Una vez Epicteto, otro sabio estoico, dijo algo que nunca se olvida. No son las cosas las que nos alteran, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Esto quiere decir que no es el comentario de la otra persona el que te hiere, sino lo que tú piensas de ese comentario. Y ese pensamiento es tuyo. Tú puedes cambiarlo, puedes verlo de otra manera. Puedes respirar antes de estallar. Este es el mensaje central de este capítulo. Si aprendes a observar, ya no vivirás como esclavo de tus impulsos. Vivirás como un dueño de ti mismo. Ahora quiero dejarte un ejercicio práctico que puedes hacer hoy mismo. El ejercicio de las 3 reacciones. Durante este día, toma nota mental de 3 momentos en los que sientas ganas de reaccionar. En cada uno haz una pausa de 3 segundos y respira. Luego decide si vale la pena responder. Al final del día reflexiona cómo te sentiste. ¿Qué hubiera pasado si hubieras reaccionado sin pensar? Poco a poco irás viendo que la calma no es debilidad. Es fuerza, es poder, es libertad. Hay una creencia equivocada que muchas personas tienen cuando escuchan la palabra estoicismo. Piensan que ser estoico es no sentir nada, ser como una piedra, ser frío, ser seco. Pero eso no es cierto. Muy lejos de eso,
Los sabios estoicos como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto eran hombres profundamente sensibles. Sentían amor, tristeza, alegría, dolor. Tenían familia, amigos, enemigos, responsabilidades, pérdidas. Pero lo que los hacía diferentes era que no se dejaban arrastrar por las emociones. Sentían, pero no se perdían en lo que sentían. Eso es madurar emocionalmente. No es dejar de sentir, es sentir sin perderse. Es saber que puedes estar triste sin destruirte, enojado sin lastimar, alegre sin volverte ingenuo. Hoy en día muchas personas confunden sensibilidad con debilidad, pero no es así. Ser sensible es tener la capacidad de conectarte con la vida. Es llorar si hace falta. Es emocionarte con una canción, una película, una conversación. Es sentir el dolor ajeno. La sensibilidad es humana, es hermosa y también es necesaria. Lo que sí puede volverse un problema es la vulnerabilidad emocional sin dirección. Es decir, cuando todo te afecta demasiado, cuando cualquier palabra te tumba, cuando no puedes mantenerte firme porque tus emociones te dominan como una ola en el mar. Ahí es cuando perdemos el equilibrio. Ahí es cuando en lugar de vivir, empezamos a sobrevivir. Ser estoico no significa no llorar, significa no ahogarse en el llanto, significa saber cuándo una emoción es una visita que viene a enseñarte algo y cuándo se ha quedado demasiado tiempo quitándote la calma. Quiero contarte algo que quizá te haya pasado alguna vez. Una mujer me decía, soy muy sentimental, todo me duele. Me da vergüenza porque a veces lloro por cosas que otros ni notan. Mi familia me dice que soy exagerada y yo la verdad ya no sé si está mal sentir tanto. Le respondí con una frase de Marco Aurelio. El dolor es inevitable. Sufrir innecesariamente por él es elección. Ella entendió. Sentir no es malo. Lo importante es lo que haces con eso que sientes. Por ejemplo, si alguien que amas te hiere, claro que dolerá. Pero si ese dolor se convierte en rencor eterno, en desconfianza con todo el mundo, en encierro emocional, entonces el sentimiento ya se ha convertido en una prisión. Sentir sin perderse es darte permiso de llorar, pero también de levantarte. Es aceptar que a veces no estás bien, pero que eso no te define. Es saber que una emoción es como el clima. Puede llover fuerte, pero no llueve para siempre. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo se siente sin perder el centro? Aquí te comparto 3 claves sencillas. Primero, dale nombre a lo que sientes. No digas solo me siento mal. Trata de precisar. Es tristeza, enojo, culpa, ansiedad. Cuando puedes nombrar la emoción, ya no estás atrapado en ella. Estás observándola desde fuera y eso te da poder. Segundo, escucha lo que la emoción quiere mostrarte. Toda emoción trae un mensaje. El miedo te muestra que hay algo que valoras. La rabia te dice que hay un límite cruzado. La tristeza te habla de algo que importa. No ignores lo que sientes, escúchalo, pero no dejes que te gobierne. Tercero, elige una acción, no una reacción. Después de sentir y comprender lo que te pasa, elige con conciencia qué vas a hacer. Tal vez decidas hablar con alguien. Tal vez decidas soltar. Tal vez decidas esperar un poco. Lo importante es que lo que hagas no sea solo un impulso, sino una elección. Quiero darte un ejemplo real. Carlos es un hombre de 48 años. Trabaja como conductor. Siempre fue callado, reservado. Un día su hijo le dice, «Papá, nunca me dices que me quieres». Carlos siente un nudo en la garganta, se le humedecen los ojos, pero en vez de decir algo, se encierra en su cuarto. Se siente débil por haberse emocionado. Piensa, no puedo mostrarme así. Esa noche, en silencio, recuerda lo que escuchó una vez en una charla. Sentir no es debilidad, es humanidad. Entonces toma valor, se acerca a su hijo y le dice, «A veces no sé cómo decirlo, pero claro que te quiero. Lo que pasa es que me cuesta mucho mostrar lo que siento». Su hijo sonríe, le abraza, y por primera vez en años se entienden sin necesidad de muchas palabras. Carlos no dejó de sentir, solo decidió no esconderlo. Decidió madurar emocionalmente. Capítulo 12. La influencia del entorno. La existencia humana se define en la intersección entre el ser interior y el mundo exterior. Desde tiempos inmemoriales, el ambiente en el que nos desenvolvemos ha jugado un papel decisivo en la formación de nuestra identidad y en la consolidación de una seguridad personal que se funda
en la confianza de nuestras capacidades. Cada experiencia, cada palabra y cada gesto recibido en nuestro camino actúa como un cincel que con el paso del tiempo esculpe la imagen que tenemos de nosotros mismos. Este proceso, a menudo imperceptible en su inicio, se convierte en un diálogo constante entre el individuo y su entorno, en el que las luces y sombras de las interacciones humanas configuran la percepción interna de valor y competencia. La compleja red de relaciones y circunstancias que nos rodean no es un mero trasfondo, sino un agente activo que moldea nuestra visión del mundo y la fortaleza de nuestro carácter. La seguridad de uno mismo se erige en gran medida a partir de las huellas imborrables que deja el entorno en la infancia. Es en esos primeros años cuando la aceptación, el cariño y el reconocimiento siembran las semillas de una autoestima sólida, mientras que las críticas severas, la indiferencia o la imposición de ideales inalcanzables pueden generar profundas grietas en el sentimiento de valía. En este sentido, la influencia del entorno es una fuerza ambivalente. Por un lado puede inspirar y elevar y por otro, minar la confianza interna hasta el punto de generar inseguridades persistentes. La manera en que aprendemos a interpretar y asimilar estas experiencias tempranas determina en gran medida la capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia y determinación. No obstante, la acción del entorno no se limita únicamente a las relaciones familiares o a la educación formal. La sociedad en su conjunto, a través de las normas culturales, los discursos mediáticos y las tradiciones heredadas, impone modelos y expectativas que muchas veces resultan desconectados de la realidad individual. Las narrativas colectivas que glorifican ciertos estereotipos y exigen conformidad pueden erosionar la autenticidad personal, empujando al individuo a perseguir ideales que no se corresponden con su esencia. Este choque entre la naturaleza única del ser y la presión de adaptarse a esquemas predeterminados genera una tensión interna que afecta directamente la seguridad y la autoimagen. Frente a ello, se vuelve imprescindible cultivar una mirada crítica que permita discernir entre lo que verdaderamente contribuye al crecimiento personal y lo que, por el contrario, limita el potencial de autoconocimiento y transformación. El camino hacia la consolidación de una seguridad interna auténtica pasa necesariamente por un proceso de introspección y cuestionamiento. Cada individuo debe aprender a identificar las influencias que nutren su espíritu y aquellas que, en cambio, lo debilitan. Este ejercicio de autocrítica no es una tarea sencilla, pues implica enfrentar las verdades incómodas que el entorno, muchas veces de forma inadvertida, impone en la psique. La valentía de reconocer las propias vulnerabilidades y de trabajar sobre ellas se transforma en un acto liberador capaz de derribar las barreras que nos separan de una autoaceptación plena. Es en ese constante ir y venir entre la influencia externa y la reflexión interna, donde se forja una seguridad genuina basada no en la validación ajena, sino en el conocimiento profundo de las propias fortalezas y limitaciones. El impacto del entorno se extiende, además, al ámbito de las relaciones interpersonales. La interacción con otros seres humanos constituye el terreno fértil en el que se cultiva la autoconfianza. Un entorno social que fomente la comunicación honesta, el respeto y la empatía se erige en un aliado indispensable para fortalecer la seguridad de uno mismo. En contraposición, ambientes marcados por la competitividad desmedida, la crítica implacable y la intolerancia a la diversidad de pensamientos pueden desencadenar una espiral de inseguridades y autolimitaciones. Cada encuentro, cada conversación y cada experiencia compartida tienen el poder de reafirmar o cuestionar la imagen que tenemos de nuestro propio valor, convirtiéndose en piezas esenciales del complejo rompecabezas que es la construcción de la identidad. Asimismo, la influencia del entorno se hace palpable en el mundo profesional y académico, donde la validación externa y el reconocimiento de los logros se convierten en elementos cruciales para cimentar la confianza interna. La calidad del ambiente laboral o educativo, la actitud de los superiores y la dinámica de grupo pueden actuar como potentes motores de crecimiento o, por el contrario, como factores de debilitamiento de la autopercepción.
Cuando se celebra el esfuerzo, se valora la originalidad y se permite el error como parte del aprendizaje, el individuo se siente empoderado y capaz de enfrentar retos cada vez mayores. Por el contrario, un contexto que se alimenta de la competencia feroz y del juicio implacable tiende a generar ansiedad, miedos irracionales y, en última instancia, una autoconfianza frágil y efímera. Desde una perspectiva filosófica y psicológica, resulta evidente que el entorno no es una entidad pasiva, sino un agente dinámico que incide de manera directa en la configuración del yo. La historia del pensamiento humano nos ha enseñado que la lucha por la autenticidad y la búsqueda de la seguridad interior requieren en gran medida desafiar las imposiciones externas y recuperar la libertad de ser quienes realmente somos. Este desafío, que en ocasiones se traduce en una forma de rebelión contra las normas establecidas, es la clave para trascender las limitaciones impuestas por un contexto a menudo hostil o restrictivo. La resiliencia, entendida como la capacidad para recuperarse y crecer a partir de la adversidad, se convierte en una virtud indispensable en este proceso de autoconstrucción. Al aprender a ver cada obstáculo como una oportunidad de aprendizaje, el individuo puede transformar la influencia del entorno en un catalizador para el crecimiento personal y la consolidación de una seguridad auténtica. La educación, en todas sus formas, desempeña un papel central en esta dinámica. No se trata únicamente de la transmisión de conocimientos técnicos o académicos, sino de la formación integral del individuo, que implica el fomento del pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de cuestionar los paradigmas establecidos. Un entorno educativo que valore el diálogo, la reflexión y la experimentación contribuye a la formación de personas seguras de sí mismas, capaces de enfrentar el mundo con una actitud de apertura y curiosidad. Al mismo tiempo, es necesario reconocer que la influencia del entorno va más allá de las aulas y se extiende a todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde la familia y los amigos hasta los espacios de trabajo y las comunidades de pertenencia. La transformación personal, en definitiva, es un proceso bidireccional en el que el individuo no solo es moldeado por su entorno, sino que también tiene la capacidad de influir en él. Al adoptar una postura proactiva y consciente, cada persona puede convertirse en un agente de cambio, contribuyendo a la creación de espacios más saludables y estimulantes para el desarrollo de la autoconfianza. Este compromiso con la transformación interna y externa exige una continua reevaluación de las propias creencias y la disposición para aprender de cada experiencia, por adversa o positiva que sea. En esa intersección entre lo personal y lo colectivo se encuentra la posibilidad de construir una sociedad en la que la seguridad y la autenticidad sean valores inquebrantables capaces de sostener el crecimiento individual y el bienestar común. La influencia del entorno en la seguridad de uno mismo es un fenómeno complejo y multifacético que abarca desde los primeros años de vida hasta la adultez, permeando cada aspecto de la existencia. La calidad de las relaciones, la coherencia de las narrativas culturales y la capacidad para transformar los desafíos en oportunidades son factores determinantes en la formación de una autoconfianza genuina. Frente a un contexto que a menudo impone modelos rígidos y expectativas inalcanzables, la tarea de cultivar una seguridad interna sólida se revela como un acto de liberación y afirmación personal. Al abrazar la responsabilidad de transformar no solo nuestra percepción, sino también el entorno que nos rodea, nos abrimos a la posibilidad de vivir de manera plena, auténtica y con la certeza de que en el diálogo constante entre lo interno y lo externo reside la clave para una existencia verdaderamente significativa. En el transitar constante de la vida, uno se enfrenta a desafíos internos y externos que ponen a prueba la relación íntima entre la mente y el cuerpo. Durante años he observado que la búsqueda del bienestar no se reduce únicamente a la adquisición de logros externos o a la superación de obstáculos evidentes, sino que se funda en la capacidad de abrazar y comprender la compleja estructura que somos, en la que cada fibra, cada latido y cada pensamiento desempeñan un papel esencial en la conformación de nuestra identidad. Aceptar nuestro cuerpo
Implica reconocer que es el vehículo a través del cual experimentamos el mundo y que su fortaleza y vulnerabilidad reflejan en ocasiones las luchas y los triunfos de nuestro espíritu. En este sentido, cultivar una relación armónica con nuestro cuerpo se convierte en una tarea fundamental para lograr un equilibrio integral en nuestras vidas. Desde tiempos inmemoriales, diversas tradiciones han resaltado la importancia de cuidar el templo físico como medio para alcanzar una existencia plena. Capítulo 13. Incorporando la gratitud. Incorporando la práctica de la gratitud. En un mundo que a menudo prioriza la velocidad sobre la profundidad, donde las metas se miden en términos de productividad y los logros se comparan con estándares externos, existe un acto revolucionario que puede transformar radicalmente la percepción de la vida: la gratitud. No es un concepto nuevo ni una moda pasajera, sino una herramienta ancestral que, cuando se integra de manera consciente y constante, actúa como un faro en medio de la niebla de las expectativas y las presiones diarias. Marco Aurelio en sus meditaciones recordaba: muy poco es necesario para vivir una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. La gratitud no se limita a decir gracias. Es una filosofía de vida que redefine cómo interactuamos con nuestros éxitos, fracasos y todo aquello que existe en el intermedio. Imagina despertar cada mañana, no con una lista mental de pendientes, sino con un instante de reconocimiento por las pequeñas certezas que sostienen tu existencia: el aire que llena tus pulmones, la calidez de la cama, el sonido de la lluvia golpeando la ventana o el simple hecho de tener un nuevo día por delante. Este ejercicio refleja la enseñanza estoica de que la felicidad reside en apreciar lo suficiente, un concepto que Aurelio defendía al escribir: no añadas sufrimiento al dolor. El obstáculo se convierte en el camino cuando aceptas lo que escapa a tu control. Este ejercicio aparentemente sencillo tiene el poder de alterar la química de tu cerebro, desplazando el enfoque desde lo que falta hacia lo que abunda. La gratitud, en su esencia más pura, es un acto de rebelión contra la narrativa de carencia que domina gran parte de nuestro diálogo interno. Vivimos en una sociedad que nos entrena para desear más éxito, más reconocimiento, más posesiones. Sin embargo, rara vez se nos enseña a valorar lo que ya hemos conquistado, lo que hemos construido con esfuerzo o incluso aquello que llegó a nuestras vidas sin pedir permiso. Aquí la sabiduría de Aurelio resuena. Deja de permitir que tu felicidad dependa de lo que otros digan o hagan, solo depende de lo que tú hagas. La práctica constante de la gratitud rompe este ciclo de insatisfacción crónica. No se trata de conformarse, sino de encontrar equilibrio entre la ambición sana y la apreciación genuina del presente. Cuando agradeces, no niegas tus aspiraciones. En cambio, creas un terreno fértil donde éstas pueden florecer sin la carga tóxica de la frustración o la comparación. Uno de los mayores mitos sobre la gratitud es que surge de forma espontánea en momentos de felicidad o abundancia. La realidad es que su verdadero poder se revela en medio de la adversidad. Marco Aurelio, quien gobernó un imperio romano en crisis, escribió: la dificultad fortalece la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. Agradecer cuando todo parece derrumbarse no es negar el dolor, sino elegir activamente buscar destellos de luz en la oscuridad. Es en esos instantes cuando la gratitud se convierte en un ancla, evitando que las emociones negativas arrastren la mente hacia espirales de desesperación. Un estudio de la Universidad de California descubrió que las personas que practican la gratitud de manera regular experimentan mayores niveles de bienestar emocional y resiliencia, no porque sus vidas estén exentas de problemas, sino porque han entrenado su mente para detectar oportunidades de crecimiento, incluso en las circunstancias más difíciles. Incorporar la gratitud en la vida diaria requiere más que intenciones fugaces. Exige crear rituales que conviertan este principio en un hábito arraigado. Aurelio sostenía que el alma se tiñe del color de sus pensamientos y por ello iniciar cada jornada con un minuto de reflexión agradecida no es trivial. Es un acto de soberanía mental. Antes de revisar el teléfono,
o sumergirte en las demandas del mundo exterior, cierra los ojos y enumera mentalmente 3 cosas por las que te sientes agradecido. Este ejercicio no solo establece un tono positivo para el día, sino que también entrena al cerebro para operar desde un lugar de abundancia en lugar de escasez. Otro ritual transformador es el diario de gratitud. Al finalizar el día, dedica 5 minutos a escribir detalladamente las experiencias, personas o situaciones que despiertan tu agradecimiento. Marco Aurelio llevaba un diario personal, sus meditaciones no para vanagloriarse, sino para recordarse a sí mismo los principios esenciales. Presta atención a lo que surge en ti. Númbralo, analízalo, desmenúzalo. La clave está en la especificidad. En lugar de anotar, estoy agradecido por mi trabajo, profundiza en aspectos concretos. Este nivel de detalle te obliga a frenar y observar tu vida con una lente más amplia, descubriendo regalos ocultos en lo cotidiano. Imagina un árbol en medio de una tormenta. Sus ramas se balancean con violencia. Las hojas son arrastradas por el viento y las raíces se aferran al suelo mientras la lluvia inunda la tierra. El árbol no lucha contra la tormenta, no maldice las nubes ni intenta detener el viento. Simplemente existe, resistiendo con la sabiduría innata de que algunos fenómenos están más allá de su influencia. Esta imagen encapsula la esencia de aceptar lo que no podemos controlar, una lección de humildad y adaptabilidad que la naturaleza enseña en silencio, pero que los humanos en nuestra complejidad emocional a menudo olvidamos. Vivimos en una era donde la ilusión de control se ha convertido en una obsesión colectiva. Planificamos cada detalle desde las metas profesionales hasta las relaciones personales, creyendo que con suficiente esfuerzo y estrategia podremos moldear la realidad a nuestro antojo. Sin embargo, la vida tiene una forma irónica de recordarnos que, por más que lo intentemos, existen fuerzas que escapan a nuestra voluntad, enfermedades inesperadas, decisiones ajenas que nos afectan, crisis globales o simplemente el paso implacable del tiempo. La resistencia a aceptar esta verdad universal genera un desgaste emocional que puede paralizarnos, consumiendo energías que podrían invertirse en navegar en lugar de negar las olas del destino. Aceptar lo que no podemos controlar no es sinónimo de resignación pasiva. Por el contrario, es un acto de inteligencia emocional que libera espacio mental para enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos, nuestras respuestas, actitudes y decisiones. La psicología cognitiva lo llama locus de control interno, la capacidad de dirigir la atención hacia acciones proactivas en lugar de obsesionarse con factores externos. Cuando internalizamos esta perspectiva, dejamos de gastar fuerzas en luchar contra corrientes que no podemos cambiar y, en su lugar, aprendemos a surfearlas con equilibrio. Un ejemplo claro de esta lucha se observa en las relaciones interpersonales. Querer controlar cómo piensan, sienten o actúan los demás es una batalla perdida desde el inicio. Cada persona tiene su propia autonomía, historial, emocional y sistema de creencias. Insistir en moldear a alguien según nuestras expectativas no solo genera frustración, sino que erosiona la confianza y el respeto mutuo. En cambio, aceptar que no tenemos dominio sobre las decisiones ajenas nos permite establecer límites sanos, comunicar necesidades con claridad y soltar aquello que no contribuye a nuestro bienestar. La resistencia a lo incontrolable también se manifiesta en nuestra relación con el pasado. Revivir una y otra vez situaciones que ya ocurrieron, preguntándonos qué hubiera pasado, si es como intentar domar un fantasma. El pasado es inmutable. Cada error, cada pérdida, cada momento de dolor ya ha quedado grabado en el libro de la historia personal. Aferrarse a él solo sirve para alimentar la culpa o el resentimiento. La aceptación en este contexto implica honrar lo vivido como un maestro, que entregó lecciones valiosas mientras dirigimos la mirada hacia el presente, el único terreno donde podemos sembrar semillas de cambio. Uno de los mayores desafíos al practicar esta aceptación es enfrentar la incertidumbre del futuro. La mente humana, en su afán por garantizar seguridad, construye escenarios hipotéticos y trata de predecir resultados. Pero, ¿qué ocurre cuando esos resultados no se materializan? La ansiedad,
se apodera del espacio que debería ocupar la confianza en nuestra capacidad de adaptación. Aceptar que el futuro es inherentemente incierto no implica abandonar la planificación. Significa abrazar la flexibilidad, entender que los imprevistos son parte del viaje y que nuestra fortaleza reside en cómo respondemos a ellos. Para cultivar esta mentalidad, es útil adoptar prácticas que nos ayuden a soltar la necesidad de control. La meditación, por ejemplo, entrena la mente para observar los pensamientos sin aferrarse a ellos, recordándonos que no somos dueños de cada emoción o idea que surge. Otra estrategia es el journaling terapéutico. Escribir sobre situaciones que nos generan angustia y luego identificar qué aspectos están bajo nuestro control y cuáles no. Este ejercicio visualiza la realidad de forma objetiva, separando lo accionable de lo que debe ser liberado. La filosofía estoica, desarrollada hace más de 2000 años, ofrece una perspectiva relevante. Epicteto, uno de sus máximos exponentes, decía: "No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas". Los estoicos proponían diferenciar entre lo dependiente de nosotros y lo independiente de nosotros, concentrando la energía solo en lo primero. Esta división sigue siendo vigente. Mientras invertimos tiempo en quejarnos por el tráfico, el clima o la política, descuidamos acciones concretas, como elegir nuestra actitud ante esos inconvenientes o buscar alternativas para minimizar su impacto en nuestro bienestar. Capítulo 14. Eres dueño de tus emociones. Hay algo que muy pocos nos enseñaron de niños. Nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de hacerte sentir algo sin tu permiso. Lo que te enoja, lo que te pone triste, lo que te frustra o te desanima, no está realmente afuera. Está adentro, en cómo lo interpretas, en cómo lo juzgas, en cómo decides reaccionar. Tal vez esto te suene raro al principio. Mucha gente dice frases como: "Me hiciste sentir mal, me arruinaste el día, por tu culpa estoy así". Son frases comunes, las usamos todo el tiempo, pero en el fondo son una trampa. Son frases que nos quitan poder, que nos convierten en víctimas. Epicteto, uno de los grandes sabios estoicos, fue esclavo. Sí, esclavo. Su cuerpo estaba al servicio de otros, pero su mente era libre, y decía algo que cambió para siempre la historia de la filosofía. No nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos acerca de lo que sucede. Piénsalo bien. Hay personas que pierden el empleo y caen en depresión. Otras, en cambio, lo ven como una oportunidad para empezar de nuevo. Hay quienes se enojan por una crítica y quienes la usan para mejorar. Hay quienes se hunden cuando los dejan y quienes aprenden a florecer después del dolor. ¿Qué cambia? La situación no. Cambia el enfoque, cambia la forma de mirar. Marco Aurelio, emperador romano y también filósofo estoico, escribió durante años en su diario personal una frase que repetía como un mantra: "El alma se tiñe del color de sus pensamientos". Lo que piensas, lo que crees, lo que decides hacer con lo que sientes, eso es lo que te construye o te destruye. No las personas, no los eventos, no los problemas. Este capítulo es una invitación a asumir una verdad muy poderosa, pero también muy desafiante. Eres el único responsable de tus emociones, no para culparte, sino para liberarte. Veamos algunos puntos clave para comprender y aplicar esto en tu vida diaria. Primero, lo que pasa afuera no lo puedes controlar, pero lo que haces con eso sí. Puedes levantarte con sol o con lluvia, pero tú decides si eso te arruina el día. Puedes tener un mal jefe, pero tú decides si esa persona define tu carácter. Puedes tener una discusión en casa, pero tú eliges si sigues con bronca todo el día o si sueltas para estar en paz. Segundo, tu emoción no es el otro, eres tú reaccionando al otro. No es tu pareja la que te hace sentir inseguridad. Es tu mente que interpreta sus acciones como una amenaza. No es tu jefe quien te quita la autoestima. Es tu interpretación la que te hace creer que no vales. Cambia la mirada. Cambia la emoción. Tercero, nadie puede gobernarte emocionalmente si tú no se lo permites. Esto no significa volverse frío o indiferente. Todo lo contrario. Significa ser dueño de tu propio mundo interno. Significa tener una mente firme y un corazón sereno. Significa vivir con la fuerza de quien elige, no de quien reacciona sin pensar. Cuarto,
Ser responsable no es lo mismo que ser culpable. Ser responsable emocionalmente no es decir, todo es mi culpa, sino, yo elijo cómo responder ante esto. Y esa elección es lo que te da libertad. Porque si tú eliges, tú decides. Si tú decides, tú tienes el control. No el mundo, no los demás. Un ejemplo que tal vez hayas vivido. Alguien te dice algo ofensivo, una crítica dura, un mal gesto. Tu primera reacción es sentir rabia o tristeza. Pero si aplicas lo que estamos hablando, puedes preguntarte, ¿esto que dice esta persona es cierto? ¿Por qué me afecta tanto lo que alguien así opina de mí? ¿Voy a darle el poder de robarme la paz? Y así, poco a poco, recuperas el control. No desde la represión, sino desde la conciencia, desde la responsabilidad emocional. Recuerda esta frase. No puedes controlar la tormenta, pero sí cómo manejas el timón de tu barco. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces en el día entregas tu poder emocional a otros sin darte cuenta? Puede ser a alguien que se te cruza en el tráfico, a una persona que te ignora, a una noticia que ves en redes, a una discusión en casa. Todo eso te afecta solo si tú se lo permites. Hazte esta pregunta al despertar. ¿Voy a dejar que hoy mis emociones dependan de lo que pasa afuera o voy a decidir cómo quiero vivir este día? Ese cambio de enfoque es profundo. Es el paso hacia una vida más libre, más tranquila y más tuya. Y si te cuesta al principio, no te preocupes. Esto se entrena. Cada día es una nueva oportunidad para practicar. La mente se fortalece con repetición. El alma se aclara con honestidad y la tranquilidad llega cuando te haces dueño de ti. En la vida cotidiana es común sentir que reaccionar con ira o enojo nos da una especie de poder inmediato. Cuando alguien nos provoca o algo sale mal, parece natural explotar, levantar la voz o dejar que la rabia salga. Pero aquí está la verdad que pocas personas se atreven a aceptar. Reaccionar con ira no nos hace fuertes, sino todo lo contrario. La verdadera fortaleza está en mantener la calma, en elegir no dejarse arrastrar por la tormenta emocional. La ira es una emoción poderosa, rápida y destructiva. Es como un fuego que parece que nos da energía, pero en realidad quema todo a su alrededor, incluyendo nuestro propio bienestar. Cuando dejamos que la rabia controle nuestras acciones, no solo lastimamos a otros, sino que también nos hacemos daño a nosotros mismos. Nuestro cuerpo se tensa, nuestra mente se nubla y después del estallido muchas veces nos arrepentimos. ¿Cuántas veces hemos dicho algo que no queríamos? O hemos tomado decisiones que luego lamentamos solo porque dejamos que la ira nos dominara. En contraste, la calma es una fuerza silenciosa y profunda. No se nota a primera vista, pero su efecto es mucho más duradero y positivo. Cuando aprendemos a responder desde la calma, ganamos el control de la situación. Nos damos el tiempo para pensar con claridad, para elegir la mejor respuesta, y no solo la más rápida o impulsiva. La calma no significa ser pasivo o dejar que otros nos pasen por encima. Significa ser consciente, tener dominio propio y saber qué es lo que realmente queremos lograr. Para entender mejor esto, pensemos en un ejemplo simple. Imagina que estás en el tráfico y alguien te cierra el paso sin pedir disculpas. La reacción rápida y común es sentir enojo, tocar la bocina, gritar o incluso seguir a la persona para reclamar. Pero, ¿qué se gana con eso? Más estrés, una tensión que puede durar horas y en el peor de los casos un accidente. Ahora imagina que en lugar de eso, respiras profundo, reconoces la molestia que sientes y decides dejarlo pasar. Tu corazón late más tranquilo, tu mente no se llena de pensamientos negativos y sigues tu camino sin perder la paz. Ahí está la diferencia. La calma gana donde la ira solo pierde. ¿Cómo podemos cultivar esta calma en medio de situaciones que nos provocan? El primer paso es reconocer que no tenemos que reaccionar siempre de inmediato. Ese espacio pequeño entre el estímulo y la respuesta es donde reside nuestro poder. Podemos practicar detenernos un momento, respirar profundamente y observar lo que sentimos sin juzgarnos. Es como hacer una pausa que nos permite elegir cómo actuar con inteligencia. Otra herramienta importante es cambiar la perspectiva. Cuando alguien nos hace enojar, solemos pensar que la persona lo hace a propósito para dañarnos. Pero muchas veces esa persona está pasando por su propia lucha,
sus propias frustraciones. Al recordar que no somos el centro del universo de los demás, podemos soltar parte del enojo y entender que la situación no es tan personal como parece. Los estoicos como Marco Aurelio y Epicteto nos enseñan que nuestras emociones no deben ser esclavas de las circunstancias externas. Podemos controlar lo que sentimos, eligiendo cómo interpretamos los hechos. No podemos evitar que alguien sea grosero o que las cosas salgan mal, pero sí podemos decidir cómo responder a esas situaciones. Para poner esto en práctica, te propongo un ejercicio sencillo. La próxima vez que sientas que la ira empieza a crecer, detente y respira 5 veces profundamente. Mientras respiras, repite mentalmente: tengo el poder de elegir mi calma. Esto te ayudará a recordar que no eres una víctima de la emoción, sino su dueño. Recuerda que la calma no es una señal de debilidad, sino de sabiduría y fortaleza verdadera. Cada vez que eliges responder con serenidad, estás construyendo un escudo interno que te protegerá de muchos daños emocionales. Al final de este capítulo, quiero que te quedes con esta idea. La calma no solo es más fuerte que la ira, sino que es la única manera de ganar con dignidad y paz. Si quieres descubrir cómo profundizar aún más en el dominio de tu mente y fortalecer tu tranquilidad interior, el siguiente capítulo te mostrará cómo usar el poder del pensamiento para cambiar tu realidad. Las emociones no son ni buenas ni malas por sí mismas. Son fuerzas poderosas que, bien dirigidas, pueden convertirse en grandes aliadas para enfrentar los retos de la vida. Pero si las dejamos sin control, esas mismas emociones se vuelven obstáculos, nos sabotean y nos alejan de la tranquilidad que tanto buscamos. Este capítulo está dedicado a aprender a dominar esa energía emocional para que trabaje a nuestro favor, no en contra. Primero, es importante entender que la ira, el miedo y la tristeza son emociones naturales. Nadie está exento de sentirlas. Lo que marca la diferencia es qué hacemos con ellas. Por ejemplo, la ira puede ser un motor que nos impulsa a cambiar una situación injusta, pero también puede destruir relaciones y generar más problemas si la dejamos explotar sin control. Capítulo 15. Amor fati. En la vida no siempre suceden las cosas como queremos. Hay momentos de pérdida, enfermedad, traición, fracasos que duelen en lo más profundo. Muchas personas pasan años preguntándose: ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó vivir esto? ¿Qué hice mal? Esa manera de pensar solo trae sufrimiento porque te pone a pelear contra algo que ya pasó y que no puedes cambiar. Los estoicos tenían una idea poderosa que llamaban amor fati, que significa amar tu destino. No se trata de resignarse, ni de decir que todo lo malo es bueno, sino de aceptar lo que ocurre con una actitud diferente. En vez de maldecirlo, usarlo como parte del camino para crecer, como una semilla que necesita la oscuridad de la tierra para poder brotar. Así también nosotros necesitamos de las crisis para renacer más fuertes. Marco Aurelio, emperador de Roma, vivió guerras, epidemias y pérdidas familiares, y aún así escribía en sus meditaciones: no elijas que las cosas ocurran como tú deseas, sino desea que ocurran como suceden, y así vivirás en paz. Esa frase encierra la esencia del amor fati. No puedes controlar lo que viene, pero sí cómo lo recibes. Y cuando lo recibes con valor, la vida deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. El amor fati se convierte en una práctica real si desarrollas 3 habilidades que te permiten renacer una y otra vez. La primera habilidad es aprender de cada crisis. Pregúntate qué me está enseñando este dolor. Quizás una enfermedad te muestra que estabas descuidando tu cuerpo. Una traición te enseña a elegir mejor a las personas. Una pérdida te recuerda que nada es eterno y que debes valorar más lo que tienes hoy. El dolor deja de ser un castigo cuando lo miras como una lección. La segunda habilidad es hacerlo rápido. Muchas personas se quedan atascadas en el sufrimiento, reviviendo la herida una y otra vez. Pueden pasar años sin superar lo que les pasó porque se acostumbraron a vivir en la queja. Los estoicos enseñaban que la vida es corta y no hay tiempo para quedarse atrapado. La idea no es negar el dolor, sino atravesarlo y salir lo más pronto posible. Como cuando te caes, te limpias, reconoces el golpe, pero te levantas y sigues caminando. La tercera habilidad es renacer como una versión más fuerte. No basta con sobrevivir a las crisis, hay que salir de ellas con algo nuevo.
Cada vez que renaces, tu carácter se hace más firme, tu mente se vuelve más clara y tu corazón más sabio. Piensa en el fuego. Cuando quema la madera, no la destruye, la transforma en calor y luz. Lo mismo debe pasar contigo. Cada experiencia dura puede ser el fuego que te transforma en alguien más resistente y poderoso. Déjame contarte una historia. Lucía perdió su empleo después de 20 años en la misma empresa. Al principio sintió que todo había terminado. Se quejaba, lloraba, maldecía su suerte, pero un día recordó algo que había leído. El obstáculo es el camino. Decidió aplicar esa idea. En vez de seguir preguntándose ¿por qué a mí?, empezó a preguntarse ¿para qué me pasó esto? Descubrió que siempre había soñado con iniciar un negocio propio de repostería. Empezó pequeño en su casa y con esfuerzo lo fue levantando. Hoy no solo gana dinero, también vive con más libertad y alegría. No fue el despido lo que la destruyó, fue la chispa que la hizo renacer. El amor fati es eso, mirar cada golpe de la vida como un llamado a despertar. Amar tu destino no significa que te guste todo lo que pasa, sino que confías en que todo lo que sucede puede servir para tu crecimiento. Esa es la verdadera fortaleza. Los estoicos no buscaban evitar las dificultades, buscaban volverse tan fuertes que ninguna dificultad pudiera romperlos. Esa debe ser tu meta también. Renacer tantas veces como la vida lo pida, sin miedo a empezar de nuevo, con la certeza de que cada renacimiento te hace más poderoso. En el próximo capítulo hablaremos de cómo seguir adelante cuando los demás no entienden tus sueños. Descubrirás que no necesitas la aprobación de nadie para volar alto, porque tus alas fueron hechas solo para ti. Cuando un pájaro empieza a batir sus alas para levantarse del suelo, muchos lo miran desde abajo y piensan, yo nunca podría hacerlo. Algunos incluso se ríen, otros lo critican, otros lo llaman loco. Pero el pájaro no pide permiso para volar, simplemente lo hace. Así son también los sueños. No están hechos para que todos los entiendan. Están hechos para que tú los vivas. Quizás ya te pasó. Contaste con emoción un proyecto, una idea o un sueño que llevas dentro, y la respuesta fue una carcajada, una burla o un comentario que te quitó fuerza. Duele porque esperabas apoyo, pero esa reacción no dice nada de ti, dice todo de ellos. La mayoría de las personas dejan de soñar demasiado pronto. Se acostumbran a la rutina, a la seguridad, al así es la vida. Y cuando ven a alguien con alas, les recuerda lo que ellos mismos dejaron caer. Los estoicos entendían bien este fenómeno. Epicteto decía, si quieres mejorar, prepárate para que piensen que eres tonto. Cada vez que decides crecer, vas a incomodar a los que prefieren quedarse quietos. Es inevitable, pero esa incomodidad no debe detenerte. Al contrario, debe confirmarte que estás en el camino correcto. No necesitas convencer a nadie de que tu sueño vale la pena. Si te la pasas justificando lo que haces, gastarás la energía que necesitas para avanzar. Piensa en un avión. Usa toda su fuerza en despegar, no en explicarle a los de abajo por qué sube al cielo. Tus sueños son ese avión. Requieren toda tu energía, no tus excusas. Déjame contarte la historia de un gran amigo. Pedro siempre soñó con ser músico, pero trabajaba en una fábrica desde muy joven. Cada vez que hablaba de su sueño, sus compañeros le decían, eso no da plata, es pura pérdida de tiempo. Ya estás viejo para esas cosas. Por años Pedro les creyó, guardó su guitarra y se resignó, hasta que un día entendió que estaba viviendo la vida de los demás, no la suya. Tomó valor, volvió a tocar y empezó a cantar en pequeños bares. No se volvió famoso en la televisión, pero su vida cambió por completo. Se levantaba feliz, sentía pasión y transmitía alegría a los que lo escuchaban. Lo que antes era una burla, se convirtió en admiración. El secreto fue que decidió volar, aunque nadie entendiera sus alas. Ahora piensa en ti. ¿Qué has dejado guardado por miedo a la burla? ¿Qué sueño escondiste porque otros no lo aprobaron? Tal vez es un negocio, un viaje, aprender una habilidad nueva, o simplemente vivir de un modo distinto al de tu familia. Recuerda esto, no necesitas que los demás lo entiendan, lo que necesitas es el coraje para hacerlo. La práctica estoica aquí es muy clara, enfócate en lo que depende de ti, tus acciones, tu disciplina, tu constancia. Lo que los demás piensan, dicen o juzgan, no está en tu control, y si no está en tu control, no debes robarte la paz ni tu energía. La vida es demasiado corta para vivirla según los límites de otros.
Si quieres volar, vuela. Habrá quienes se burlen, quienes no entiendan, quienes se aparten, déjalos. El vuelo es tuyo, no de ellos. Y si un día llegas alto, no será porque todos te empujaron, sino porque tú te atreviste a abrir las alas. La vida no tiene relojes marcando la hora exacta para tus sueños. Esa idea de ya es tarde para mí, o todavía no es el momento, es una trampa que nos decimos para no movernos. ¿Sabes qué enseñaban los estoicos? Que lo único real es este instante. Ni el pasado ni el futuro existen. Solo este segundo en el que puedes decidir. ¿Cuántas veces te has dicho, si hubiera empezado hace 10 años, hoy estaría mejor? Ese pensamiento es veneno. Te roba la fuerza del presente. Lo hecho está. Marco Aurelio lo explicaba así. El pasado ya no tiene poder. El futuro aún no llega. Solo tienes el presente para vivir y actuar como corresponde. Ahora piensa en lo contrario. Cuando tenga dinero, cuando mis hijos crezcan, cuando las cosas estén mejor, entonces sí empezaré. Esa promesa al futuro también es una trampa. El futuro nunca será perfecto. Nunca habrá un día sin problemas. Y si esperas a que todo esté en orden, pasarán los años y seguirás quieto. La verdad es que la vida siempre se reinicia en una hora. Nunca es tarde ni temprano. Es ahora o nunca. Mira tu vida como un libro. Quizás los primeros capítulos no te gusten. Tal vez hubo errores, tristezas, fracasos, decisiones que te pesan. Pero el libro no se ha terminado. Tú sigues escribiendo. ¿Por qué quedarte atrapado en las primeras páginas si puedes darle un giro a la historia? No importa si tienes 40, 50 o 60 años. Hay autores que escribieron sus mejores obras al final de la vida. Hay personas que encontraron el amor después de pensar que era imposible. Hay hombres y mujeres que iniciaron negocios cuando otros ya se estaban rindiendo. El momento nunca fue ideal. Simplemente dijeron, hoy empiezo. Lo más duro de volver a empezar no es la acción, es la vergüenza. Vergüenza de que digan, ya no tiene edad para eso. Vergüenza de sentir que perdiste tiempo. Vergüenza de fallar otra vez. Pero dime algo. ¿No es más vergonzoso morir sabiendo que nunca lo intentaste? El estoicismo te recuerda que el tiempo es incierto. No sabes cuánto te queda. Entonces, ¿qué tendrá más sentido, no? Quedarte esperando o atreverte a dar el paso hoy. La valentía no está en no tener miedo, sino en actuar a pesar de él. Te propongo que empieces a pensar así. Hoy es mi nuevo inicio. No mañana, no después, hoy. Porque la vida siempre está ofreciendo un lienzo en blanco, incluso en medio del caos. Quizás tu nuevo inicio no sea enorme. Puede ser tan pequeño como retomar un hábito, hacer una llamada que llevas posponiendo, escribir la primera página de ese libro que sueñas o ahorrar la primera moneda de un proyecto.